Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Fácil y Rico con Francisco. El día de hoy voy a preparar un Buffalo Chicken Dip, o es un aperitivo, una botana bien rica, bien fácil de hacer y bien sabrosa. Los ingredientes que tengo aquí son pechuguitas de pollo aquí ya cocidas. Más o menos son como 2 libras o libra y media de pollo. Miren, la voy a pasar aquí ya cocida. Le voy a quitar la grasa. Miren, este es un truquito que aprendí. Voy a usar la batidora para desmenuzar el pollito. Ok, para este aperitivo botana voy a usar a mi slow cooker. Ya le puse su bolsita, miren, una bolsita bien práctica para no lavarla. Están bien económicas y es bien fácil. Bueno, voy a pasar a echar el pollito aquí, así como va. Voy a agregar queso cheddar, 2 tazas. Así se la ponemos. Voy a utilizar una taza de ranch. Una tacita de ranch. Se la vamos a poner así. Miren, este va a estar bien fácil y no se imaginan lo rico que está, ¿eh? Voy a utilizar 2 paquetitos de queso Filadelfia, queso crema. Puede ser el que ustedes quieran. Yo agarré el que tiene 1/3 de grasa, pero eso ya es ustedes a la preferencia. Esta botanita con unos nachitos o con cualquiera queda muy deliciosa, y aparte es muy fácil de hacer y muy económica. Vamos a vaciar el quesito crema. Y de la Buffalo, miren, de la Buffalo vamos a poner media botellita. Esta ya es al gusto, le pueden poner más si quieren. Y así lo vamos a dejar por 1 hora y media a temperatura alta. Miren amigos, aquí ya lleva como 1 hora 15 minutos. Miren, ya está listo. Si ven que quedó un poquito seco, le pueden agregar más Buffalo sauce. Eso es al gusto, miren. Bien cremosito, bien cheesy. Voy a ponerme poquito. Miren amigos, aquí va así solo un poquito para mostrarles cómo quedó. Ya al rato lo voy a incorporar en un bol grande, ya que vengan mis invitados para probarlo. Miren. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero y les haya gustado. Ya vieron qué rápido preparamos y qué fácil está. Y está muy rica. Les recomiendo que la preparen y nos vemos a la próxima.